conflicto docente, otra vez paro, otra vez los chicos sin clases, la preocupación de todos. Para hablar del tema estamos con Sergio Gamba de UDOCBA en San Fernando y Alfredo Cáceres de SUTEBA en Tigre. Gracias por venir a los dos, ¿cómo están? En principio, a ver, ¿cómo está la situación? ¿Por qué el paro, Gamba? A ver, en realidad el paro es continuidad del plan de lucha que se inició a principios de este año. Desde UDOCBA advertimos el 28 de marzo que el acuerdo al que había llegado el Frente Gremial era total y absolutamente insuficiente, que se había perdido la oportunidad histórica de realmente solucionar el conflicto docente de una buena vez por todas, porque en realidad solamente se habían modificado 140 pesos desde la primera propuesta original. En realidad volvemos a la misma cuestión en la que estábamos a principio de año. El gobierno provincial es responsable del sostenimiento de la educación pública y tiene los fondos para hacerlo. Ya en ese momento nosotros denunciábamos que hay presupuestados 70.000 millones de pesos y que el gobierno solo está destinando 50.000 millones. La pregunta que nos debemos hacer es ¿dónde están los 20.000 millones de pesos restantes? Con esto alcanza para solucionar las cuestiones de fondo de la educación. Hay que de una buena vez por todas sincerar el discurso político. Los gobiernos de turno nos vienen diciendo que la educación es prioritaria. Si la educación es prioritaria, inviertan el dinero correspondiente a educación en la educación. Cáceres, ¿cómo ven esta situación? ¿Coinciden con lo de Gamba? ¿También tienen diferencia entre los distintos gremios sobre la situación que se atraviesa hoy en día? No, en el diagnóstico de gravedad de la situación entiendo que no tenemos una gran diferencia, quizás estar en espacios distintos, pero no quisiéramos en principio concentrarnos en eso ahora. Nosotros quisiéramos no estar en ese conflicto. La verdad es que es una situación no querida por nosotros, no buscada por nosotros, pero hay que decir la verdad de que nosotros no administramos la provincia, nosotros no somos responsables políticos de administrar el presupuesto nacional, provincial, perdón. Nosotros cumplimos nuestra parte, que es brindar nuestro trabajo, que se hace en condiciones tremendas, deplorables, en muchos casos indignas absolutamente, y que el gobierno de Scioli, la verdad, los que pueden, digamos, ver los medios de comunicación, está concentrado en otra cosa. Scioli está en 2015 y nosotros estamos en 2014. ¿Por qué en 2015? ¿Por la campaña? Sí, en campaña electoral, lo que nosotros que leemos los diarios, lo vemos, digamos, visitando lugares, teniendo gestos electorales, preocupado por su campaña, e incluso creemos que está gastando fondos públicos para hacer esa campaña, en una campaña enorme, Buenos Aires activa. Nosotros nos preguntamos, ¿activa en qué? ¿Con escuelas que se caen a pedazos? ¿Con escuelas que no tienen las mismas condiciones de seguridad, de higiene? ¿Es grave el estado de las escuelas? Y les pregunto puntualmente de las escuelas de la zona norte. Sí, te diría que es insostenible en algunos casos. Se suspenden más días de clase por el estado de las escuelas que por razones de medidas de fuerza. En muchos casos se nos culpa a los gremios o incluso a los sindicalistas por medidas de fuerza que se consideran abusivas o que se consideran contra los chicos, lo cual desmentimos categóricamente. Nosotros tenemos una preocupación que es justamente levantar el derecho de los chicos. O sea, el 2 de junio el gobierno de Scioli tomó una decisión de recortar masivamente los comedores escolares. En una zona norte como la nuestra, donde hay pérdidas de fuentes de trabajo, donde están despidiendo trabajadores como en Lear, como en Gestam, como en otras fábricas, el gobierno le quita la comida a los que menos tienen. Esa es la verdad. No le paga el sueldo a miles de docentes. Hace 2 años y medio que no normalizan el pago de salarios a docentes que hace meses que trabajan y no cobran. A ver, Yo te pregunto, vamos por partes. ¿En qué lugar eso es posible? ¿En qué lugar de la administración, en qué lugar del ámbito privado es posible trabajar y que no te paguen el salario? Nosotros le pedimos eso, que normalicen eso, entonces estaremos dando un paso en normalizar el conflicto. Que además de eso, se tenga en cuenta lo que estamos sosteniendo, de que se conozca la verdad sobre el salario docente, porque además ellos han hecho, por ejemplo, la directora general de escuela ha dicho en un momento del conflicto en marzo que había docentes que ganaban 43.000 o 44.000 pesos,
queremos saber dónde están esos docentes. Evidentemente no en las escuelas donde el salario es insostenible, ¿no? Vamos por partes. A ver, con el tema de la infraestructura, ¿cómo están las escuelas? ¿Qué es lo que pasa con escuelas de la zona norte, Gamba? Las escuelas no solo en la zona norte, en toda la provincia de Buenos Aires, realmente sufren un estado de guerra. ¿Esto es así? ¿Hay escuelas que no hay clases por cómo están ediliciamente? En realidad hay más días de suspensión de clases. Lo que pasa es que no es noticia. Claro. Hay más días de suspensión de clases por falta de agua, por techos que se caen, por aguas servidas, por falta de vidrio, por falta de gas, por falta de agua, de luz, paredes electrificadas. Hay más días de suspensión de clases por la falta de condiciones de seguridad e higiene en el trabajo que días de paro. Te puedo dar ejemplos. La escuela 29 de Don Torcuato, una escuela tradicional, un enorme lugar en la comunidad. Riesgo eléctrico en el tablero, prendés la luz y te estalla la instalación. ¿Ahí hay clases hoy? Ahí hay clases ahora, entendemos, pero antes de finalizar la primera parte tuvo este problema. Los días que llueve en un montón de escuelas no se puede levantar, no puedes prender la luz porque prendés la luz y las paredes están electrocutadas. La escuela 1, la primera escuela que fundó Sarmiento en la provincia de Buenos Aires, en Tigre. La escuela 11, desratización tras desratización, ni siquiera te pueden garantizar que no haya roedores en las escuelas. La escuela 38 de Don Torcuato, también al principio de año un montón de días de clases, el jardín 947, el jardín 948, el jardín 918, te puedo mencionar. Y esos lugares son los lugares donde va la gente que más necesita la escuela pública. Claro. Por eso creemos que nosotros los sindicatos no podemos ser colocados en el lugar de responsables de esta situación. Nosotros somos emergentes y somos voceros obligados de esta situación, porque no nos queda otra que recurrir a la movilización, a la organización y al reclamo, y a ustedes, a los medios de comunicación, para hacer público, porque es lo único que hace que las cosas se solucionen. Cuando viene una cámara de televisión, entonces corren los llamados, los políticos, y aparecen las soluciones. Mientras tanto, te pueden dejar años en esta situación. Pero no es todo. A mí me gustaría además aclararte una cosa más. Tenemos una obra social que nos descuenta con creces en todos los cargos. Cuando un docente tiene un problema de salud y va al médico por su hijo, por sí mismo, no encuentra respuesta. Tenés que pagarle a todos los médicos, especialistas, estudios, lo que necesite lo tenés que pagar por fuera. Entonces, es una situación en la que el gobierno, que es el responsable de administrar nuestra obra social, que quisiéramos que esté en manos de los verdaderos dueños, que son los que aportan, pero lamentablemente el gobierno lo administra de esta forma, digamos. Nosotros creemos que lo usa como caja política, como lo supo usar al IPS, a la caja de jubilaciones. Entonces no hay un solo aspecto de la educación que hoy esté bien, y el gobierno pretende presentarnos a nosotros como si fuéramos unos forajidos que tomamos de rehenes a nuestros alumnos, lo cual es un insulto para las organizaciones. El tema del idioma es una cuestión realmente grave. El idioma tiene un presupuesto que es equivalente en muchos casos a un presupuesto mayor que muchas de las provincias de la República Argentina. Y, como decía Cáceres, no está cumpliendo con las prestaciones. Y realmente, con el presupuesto que el idioma tiene, debería ser una obra social ejemplar, modelo. Y no lo es, dista mucho de serlo. Y además somos el sector del trabajo que mayor aporta a la obra social y a jubilación. La mayoría de los trabajadores en la Argentina aportan a jubilación el 11%, mientras que el sector docente aporta el 16%. En las obras sociales pasa lo mismo. El sector docente aporta el 4,8% de su salario, mientras que la mayoría de los trabajadores aportan entre el 3 y el 3,5%. Como ejemplo de escuelas, en San Fernando hay un caso muy paradójico, es la Técnica 2, una escuela histórica de San Fernando, que tiene toda una parte que se construyó nueva y hoy las paredes están electrificadas. Con lo cual, ni siquiera cuando por fin, después de muchísimo tiempo, se hace una obra, no existe el control para que esa obra se ejecute como corresponde. No puede ser que a 4 o 5 meses de concluida la obra, las paredes del lugar estén electrificadas y con suspensión de clase consecuente. Y en cuanto al tema de los rehenes, a ver, la cuestión educativa aparece habitualmente en la opinión pública cuando hay paro docente.
El resto del año no es una cuestión que aparezca sistemáticamente como preocupación. Y los problemas están igual. Y los problemas existen igual, por supuesto que existen igual. El responsable sigue siendo el gobierno de la provincia, no cabe ninguna duda de esto. A ver, nosotros lo advertimos en marzo. El 15 de julio, Udogba hizo una gran movilización a la Casa de la Provincia. El 16 de julio estuvimos de paro. Le presentamos una nota al ministro Cuartango solicitando la reapertura de las paritarias salariales. Nadie contestó. Ahora, el gobierno dice que hay una audiencia, que está convocado. Ayer Baradel decía que oficialmente no se llamó. Digo, ¿cómo sigue esto? Porque no se solucionó el conflicto con 17 días de paro. Uno piensa que tal vez sea difícil que se solucione en 2 días de paro de nuevo. Y comparto lo que dicen ustedes, muchas veces los ponen a los gremios para que la opinión pública se enoje con ustedes y digan otra vez, ¿qué hago con los chicos? Que es un problema. Pero el problema grave está en la situación que tiene hoy la educación, ¿no? Pero ¿cómo ustedes creen que se puede solucionar? ¿Se va a solucionar? ¿Qué le dicen a las autoridades del gobierno? Sí, en realidad nosotros hemos tenido reuniones con diversos directores. Bueno, nosotros somos seccional, no tenemos acceso a la paritaria, el que en este caso se sienta en la mesa por parte de SUTEBA es, digamos, la dirección provincial, Baradel, y la gente del Consejo Ejecutivo Provincial. Pero lo que te puedo decir es esto: nosotros creemos que no hay una decisión política de resolver los problemas de la educación. Por eso lo vemos al gobernador muy activo en otras cosas, pero no en la educación, no en la salud. El hospital de Pacheco es un verdadero desastre, a donde va la gente con dolencias, con enfermedades y la verdad no encuentra ninguna respuesta. O sea, no es algo que ocurra solo en educación. Pero en torno a la educación, el gobierno destina fondos, por ejemplo, para construir el Jardín 950 en Tigre. Hace un año que está prácticamente terminado, los cargos están designados. Esa comunidad no tiene jardín cerca, es la zona más aislada de la Ruta 27, en la zona norte de Tigre. Y el gobierno no culmina esa obra, ahora van a dar más largas al asunto, va a estar más meses aún, ahora creo que retomaron las obras, pero te quiero significar un estado de abandono, digamos, de abandono de la educación como tal. En Tigre no se construyó una escuela nueva hace 16 años y Tigre es una población que ha crecido enormemente en los últimos años. Las distintas ciudades y barrios de Tigre se han poblado enormemente y no hay escuelas nuevas. Eso habla de una política general que no tiene que ver con el día de hoy. Lo que pasa es que hoy hace crisis de conjunto esto y además nosotros como conducción estamos tomando estas problemáticas y estamos llamando a la comunidad. Y nosotros creemos que la solución de alguna manera va a aparecer en la medida que la propia comunidad acompañe a los docentes, se sume, como en muchos casos, como lo hizo en varios jardines y en varias escuelas, para movilizarse, para servir y muchas veces hacerlo conocer a través de los medios como ustedes, como en el caso del 947. El jardín 947 lo terminaron y no le pusieron un pilar, una conexión. Estuvieron colgados un año, colgados de la luz. O sea, si ahí ocurre un accidente, a los docentes los exoneran del cargo, seguramente de por vida, porque los van a hacer responsables de esa situación. Pero no es el docente el responsable, porque no puede ir a conectar la luz, no puede ir a colgarse de un cable. Si el Estado no garantiza estas cosas, entonces ¿para qué están? Esa es la pregunta que nos hacemos, ¿no? Una aclaración. Sí. Desde luego que nosotros convocamos un paro de 72 horas. Eso te iba a preguntar. Para nosotros también hay paro. Y hay asambleas abiertas para definir la continuidad del plan de lucha. Creemos, como venimos sosteniendo, de que el gobierno tiene las herramientas para solucionar el conflicto y que es responsable de que los chicos estén sin clases. No somos responsables los docentes, que somos los que sostenemos en condiciones indignas de trabajo, con salarios miserables, somos los que mantenemos la educación pública todos los días. Sí, lo último, pero yo quería hacer mención a esto. Digo, ¿cómo continúa? Digo, ¿puede haber nuevas medidas de fuerza? Udogba continúa un día más, pero ¿se puede llegar al Frente Gremial? ¿Puede anunciar nuevas medidas de fuerza en un futuro ante esta situación? Entiendo que de hecho la gente de la FEB ha resuelto en sus instancias la continuidad también, o han facultado a Meta Petrocchini para eso. En el caso nuestro, nosotros estamos mañana realizando asambleas en las escuelas para construir mandatos y vamos el jueves a un plenario provincial de delegados de escuela en La Matanza
convocado por distintos SUTEBAs de la provincia para desde allí votar también la continuidad seguramente, a menos que el gobierno aparezca con una solución y no con más dilaciones, ¿no? Y en relación a lo que él decía, reivindicar a los docentes que día tras día dejan su salud física y psíquica en las escuelas, porque hay que aguantar, hay que soportar y tolerar, digamos, la presión que significa tener doble cargo y todos los días estar haciéndose cargo de cosas que en realidad tendría que hacerse cargo el Estado. Así que reivindicando la profesión, nosotros no somos, no nos gusta hacer paro por vocación, nos gustaría estar cumpliendo con nuestra obligación, pero llega un punto en el que tampoco podemos ser negligentes y seguir funcionando bajo cualquier circunstancia. Así que llamamos a la población a que lo entienda y a que nos acompañe, porque pensamos que es una necesidad defender la educación pública, es un valor universal e igual, que tenga un nivel de calidad para todos, claro, que es lo que no tiene actualmente, porque el hecho de que el Estado además garantice fondos a la escuela privada significa un grado de desigualdad con la escuela pública, a la cual cada vez le quita más, ¿no? Gracias a los dos por la visita, ha sido muy amable. Hacemos una